Bien, muy buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos a su videotutoría número 8, correspondiente al domingo 20 de marzo de 2022. En esta oportunidad les estoy haciendo esta videotutoría previamente grabada porque he tenido necesidad de salir del país. Así que les dejo la clase de esto. Si habrá alguna pregunta, pues la podemos considerar a través del chat, ¿verdad? De la materia por cualquier necesidad que tengamos. Bien, comenzamos con el tema relacionado de este día, que es la unidad 4, la influencia de la clase social. Es muy importante tomar en cuenta el tema de la influencia de la clase social en el concepto del comportamiento del consumidor. Eso es crucial, es indispensable, porque las características de la clase social determinan el poder adquisitivo, establecen modas, establecen estilos de vida y los necesitamos conocer y los necesitamos conocer de manera que funcionen como variables en lo que podemos desarrollar nosotros claramente como un análisis previo de cualquier marca. Nosotros no habría nada mejor, mayor premio que nuestro producto fuese creciendo, dejase el ámbito restringido del público meta hacia el cual nos dirigimos inicialmente y lo fuese ampliando, que no solamente fuera una determinación de clase social, sino que el producto se volviera tan bueno, de tan calidad, que todas las clases sociales hicieran el esfuerzo por contar con nuestro producto. Sin embargo, también hay productos que son clasistas. ¿Y cuáles son esas variables? Pues eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver cuáles son las determinantes de clase social que influyen en estas decisiones, cuáles son los procedimientos más objetivos para medir el tema de la clase social y asimismo cuáles son las implicaciones de la clase social para el marketing y para el consumidor. Antes de comenzar con este tema, ¿verdad? Es importante que sepamos que hay marcas que han trascendido el tema de la clase social. Yo les pongo el ejemplo, marcas como iPhone, marcas como Mac, en un principio se visualizaron como marcas exclusivas, como marcas determinadas por un poder adquisitivo. Y pongo el ejemplo de la tecnología precisamente porque es la tecnología la que se vuelve atractiva, no solamente al tema de la clase social, sino que se vuelve atractiva para cualquier otra persona que, aunque no pertenezca a ese nivel, hace el esfuerzo por comprar un producto o servicio. Ustedes pueden ver en determinados con sistemas o condiciones de vida. Yo tuve una experiencia con una familia que vivía en una zona de una comunidad marginal donde les habían entregado una casita sencilla para poder desarrollar su vida. Eh, Ellos habían logrado sacar a sus hijos, ya eran personas arriba de los 65, 70 años, y continuaban trabajando. Entonces ellos recibían un salario mensual, pero ellos habían logrado sacar a sus hijos universitarios y con esfuerzo. Entonces prácticamente todo lo que ganaban ellos ya no pagaban casa, era para sus propias necesidades.
Entonces en ese momento decidieron comprarse una pantalla plasma, se compraron una computadora, tuvieron una conexión a internet, un plan, y todas estas cosas las pudieron lograr gracias a su esfuerzo. Si nosotros nos basáramos únicamente en el análisis econométrico de las variables de clase social, difícilmente algunas personas podrían optar por nuestros productos. Por ejemplo, si yo pongo un iPhone, y digo, el iPhone solo es para clase social de personas cuyos ingresos son arriba de $5,000, entonces cometo un error porque estoy descuidando la posibilidad de que ese producto pueda venderse a plazos y así acercar el producto a a otra clase social, ¿verdad? Entonces, les cuento este caso para que nosotros veamos que sí es influyente la determinante de clase social, pero que en nuestras estrategias no olvidemos que las personas pueden hacer esfuerzos por llegar a adquirir un determinado producto y servicio, aunque dentro de sus posibilidades financieras pueda que no esté en ese momento a su alcance. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Mujeres, raza y clase, dice aquí, ¿verdad? Pueden ver ustedes esta imagen de un libro de Angela Davis llamado The Rebel Girl. A lo largo de la historia de la experiencia humana en todas las sociedades, ha existido una forma eh, de estructura de clases o de estratificación social. En las sociedades contemporáneas, ha sido común de que las personas con mayor educación formal o las que tienen ocupaciones de mayor prestigio como doctores y abogados, a menudo son pues como más apreciadas que ocupaciones, por ejemplo, de motoristas de camiones de carga o peones agrícolas. Y son apreciadas por una sociedad como un sinónimo de éxito. Y también existe un fenómeno de dominación social. La estratificación social es evidente. También fue evidente el tema de la lucha de clases, tal como lo analizó Marx. Hay una clase que logra con sacrificio llegar a tener algún tipo de posesión, pero si esta clase no toma en cuenta el valor trabajo como valor positivo para la generación de sus ganancias y hace partícipe a sus empleados de esas ganancias, pues va a generar un conflicto social. Estas ocupaciones que mencionamos en este primer ejemplo sobre títulos o ocupaciones tienen que ver y son indispensables para el bienestar de una sociedad y tienen que ver con el nivel de especialización y de ingresos. Obviamente, un buen trabajador que desarrolla habilidades mecánicas o manuales ayuda también al crecimiento de la riqueza de la empresa. Entre los miembros de distintas clases sociales existe una amplia gama de diferencia en términos de valores, actitudes y comportamientos. Lo que resulta objetivo es que no solo por disponer de un monto de inversión para iniciar un negocio, eso me da automáticamente la puerta abierta para que ese negocio tenga éxito. No, ese negocio va a tener éxito si yo cuento con colaboradores especializados. Si yo tengo obreros, si yo tengo carpinteros, tengo personas cuyo conocimiento, cuya habilidad física para ser un producto acabado de calidad, eso le da prestigio a mi marca. Entonces yo debo valorarlos, ¿verdad?
Sin embargo, en la sociedad, históricamente en una sociedad como la salvadoreña, eso es lo que menos se valora, el valor trabajo. Bien, pero empecemos por definir qué es una clase social. Se llaman clases sociales a los distintos peldaños en que se puede estratificar la sociedad, atendiendo a diferentes y diversos principios de clasificación, como puede ser el poder adquisitivo económico, que es, digamos, el medio mucho o la variable mucho más evidente, ¿verdad? La posición dentro de una burocracia, eso también puede ser un signo de estratificación social o la función productiva en el marco de la sociedad. Puede definirse como una subcultura que representa características especiales que es definida según el estatuto social del individuo. Esta definición de clase social muy completa es la de Peter and Olson de 2006. Cada una de las clases sociales suele distinguirse de las demás en base a características específicas que definen su nivel y calidad de vida, su rol en la jerarquía de la sociedad, entre otras cosas, los cuales no significa que sean capas aisladas, sino que usualmente se consideran estratos interdependientes. Esto sí es importante, miren, porque la estructuración de las clases sociales no implica de que en esa estructuración se da antropológicamente un determinismo social. Hay sectores que propugnan por un determinismo social y dicen, bueno, si vos naciste en la realeza, vean el tipo de gobierno en España, en Inglaterra, en Holanda, en Suecia, son monarquías, pero monarquías que tienen un parlamento. Ese parlamento pues asume el cargo ejecutivo del gobierno de la sociedad. Pero entonces, ¿cuál es la función de la monarquía, verdad? ¿Cuál es la función de todas estas clases sociales? Y ahí es donde entran los filósofos a pensar en ese determinismo social. Si naciste en la cuna real o te casaste con alguna princesa, algún príncipe, entonces vos entras a ese estrato social de dominio, de poder político, de poder económico. Sin embargo, es importante que la diferenciación entre clases, que estos ya serían los casos especiales, estas monarquías en cierto modo, históricamente, pertenecen a países desarrollados que de alguna manera han podido proporcionar un bienestar a su pueblo, por lo tanto, les permite continuar en el poder y el pueblo tiene un nivel de vida alto. Estamos hablando de España, que no deja de tener sus crisis económicas, naturalmente, de Inglaterra, de Suecia, de Bélgica, países desarrollados con un alto PIB de ingreso y que ese ingreso se ve reflejado de alguna manera en los estratos sociales medios y bajos, en las oportunidades de educación y de trabajo especializado. Ese nivel de desarrollo, por ejemplo, no lo podemos ver en una sociedad como la nuestra, que es republicana, que no tiene una monarquía, pero no tenemos el nivel de desarrollo de esa monarquía, que tiene una clase social, que es la nobleza, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros encontramos que hay diferenciaciones, determinaciones de clase que no necesariamente refuerzan la idea del determinismo social. Hay una interdependencia, es decir, las clases sociales se necesitan orgánicamente, porque la sociedad es multivariable, las sociedades que logran actuar dentro de una unidad, dentro de un objetivo de desarrollo, han generado progreso. Las sociedades sometidas y colonizadas les cuesta más desarrollar eso porque las mismas sociedades que las han colonizado obligan a esa división social y la mantienen como algo determinista.
En la medida en que una sociedad supera esa visión de división de clase y la incorpora como una multiespecialización, y la sociedad misma, el mismo sistema económico, ayuda a que las personas tengan ese correspondiente ascenso social, ya no se vuelven estratos cerrados o castas. Hay sociedades tristemente subdesarrolladas e involucradas en estratos cerrados o castas, como si estuviéramos todavía en el siglo 3 o 4 antes de Cristo. Pues al proceso de movilización social y las oportunidades que una persona pueda percibir que tiene dentro de su entorno, a eso se le llama movilidad de clase. Y eso está determinado por la distribución de las riquezas y por supuesto las cuotas de poder dentro de la estructura de la sociedad. Ustedes pueden ver ahí en esta gráfica que se ha intentado representar de manera simbólica el peso de la estratificación social. Y esta es una buena idea, esta es una buena idea de representarlo de este modo porque ayuda a generar reflexión para precisamente proporcionar mejor bienestar a la sociedad. Y les pongo el ejemplo de las monarquías europeas para que vean que las monarquías europeas depende de su supervivencia el que sus súbditos tengan progreso. A diferencia de otras monarquías, por ejemplo, hay unas en Asia, ¿verdad? Como en Bahrein, donde hay una verdadera dictadura, hay represión, no hay simpatía porque las clases sociales más desfavorecidas puedan tener la oportunidad de superar su pobreza. A veces hay ostentaciones de lujo y todo eso. Entonces, la sociedad progresa más en la medida en que logre la movilidad de clases, logre hacer de que sus ciudadanos puedan pasar de ser una sociedad represiva a una sociedad inclusiva. Bien. Aquí viene otra reflexión en esta diapositiva. Quienes más riquezas y poder detentan, ocupan el lugar superior de la pirámide social, mientras que las clases más bajas deben vivir con menos. En la antigüedad existían estratos más o menos inamovibles, determinados por el nacimiento o por el resultado de las guerras, como eran la nobleza y la esclavitud, por ejemplo. Así, la aristocracia gobernaba en base a la herencia directa y sucesión de poder. Cualquiera que estudie, por ejemplo, a la monarquía británica y la estudia en el periodo del rey Enrique VIII, va a entender cómo son esas tremendas intrigas palaciegas, ¿verdad? Y sobre todo porque las monarquías europeas en esos tiempos, estoy hablando también de la colonización de América, eh, la monarquía española pasó una crisis severa de, de sucesión, enfrentaron problemas de sucesión. El rey Enrique VIII rompió con la Iglesia Católica por problemas de sucesión también. Muchos se asombran, ¿va? Y dicen, no, pero la princesa Diana se divorció del príncipe. Bueno, es que no han leído la historia, se sorprenden porque lo ven con ojos modernos, pero si usted estudia la historia y todas esas intrigas palaciegas de las monarquías, uno de los problemas centrales era la sucesión. La monarquía se consideraba como propietaria de la nación, de la nacionalidad, del ser social y del bienestar de los súbditos, pero eso llevaba a ingentes luchas de poder a través de ambiciones, ¿verdad?
Las clases sociales contemporáneas son diferentes. La idea de clases sociales, como la entendemos hoy, en nuestro caso está regido por el sistema republicano. En el sistema republicano, pues ustedes saben que nosotros tenemos una representación de partidos políticos, tenemos personas que son elegidas por estos partidos políticos para que representen un núcleo de población y se eligen así los parlamentos, las asambleas, eh, y obtienen ese margen de poder. El ejecutivo es elegido por el pueblo, mientras que la monarquía ya se da por ponerlo en un lenguaje sencillo, va en combo con la nacionalidad. ¿Es usted británico? Pues usted sepa de que usted es un súbdito del rey. ¿Es usted español? Pues sepa que usted es súbdito del rey. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Usted esté en Suecia, usted esté en Bélgica. Claro que usted tiene derechos, claro que usted tiene todo eso, pero usted es un súbdito, usted entra a ese sistema, pero en un país republicano usted es ciudadano de ese país y no es súbdito de ningún rey, usted simplemente es ciudadano con todos los derechos contenidos en esa constitución, ¿verdad? Entonces, esta sociedad industrial contemporánea, de pronto por el mismo desarrollo económico, se van abandonando algunos conceptos feudales como la esclavitud o la aristocracia en la cual se tributaba buena parte de las ganancias que hacían los peones, pero para el sostenimiento de la clase social aristocrática. Eso pues se ha ido modificando con el tiempo, por eso es que estos países, a pesar de ser monarquías, tienen un nivel de desarrollo superior a las naciones que fueron colonizadas por ellos mismos. Porque ustedes pueden ver que lo que aplicaban aquí a las colonias americanas no era lo que aplicaban allá en su propia nación, ¿verdad? Entonces, la repartición de la sociedad está determinada por su inserción en la lógica de la producción mercantil y capitalista. Los movimientos de independencia gestaron el hecho de que por qué vamos a tributar a una monarquía, porque no podemos ser solo nosotros como nación, tributamos para nosotros mismos y se busca progreso. Esto en realidad, si se independizaron las naciones americanas de la monarquía española, sin embargo se creó aquí un nuevo sistema social oligárquico fundamentado en la propiedad de los medios de producción. En estas sociedades modernas y específicamente orientadas, las sociedades menos desarrolladas, los individuos ya nacen insertos en una clase social, pero pueden escalar mediante diversos mecanismos. En una sociedad esos mecanismos son más abiertos que en otra. Puede darse el caso que una persona haya quedado en extrema pobreza, pero gracias a que tuvo una oportunidad, un talento, pudo escalar y sí, a veces esos crecimientos sociales se dan de golpe, como es el caso de los talentos futbolísticos. Ustedes pueden ver precisamente las grandes estrellas del fútbol vienen de familias paupérrimas, ¿verdad? Entonces estos jugadores han tenido una escasa educación académica, pero han tenido ese gran talento futbolístico dentro de toda la industria del fútbol mundial que les permite a los grandes clubes ganar esos millones y poderle pagar millonadas al que es una estrella. Entonces, el esfuerzo, a diferencia de los sistemas antiguos en los que el nacimiento era mucho más determinante. Hay aquí un componente que puede ser de esfuerzo. Analicemos entonces las clases sociales altas en líneas generales. Resulta que se le llama clase social alta a aquella que posee ingresos económicos muy por encima del promedio de la sociedad.
gozando por consiguiente de un estilo de vida más seguro, cómodo y de mayores oportunidades, dado que sus necesidades básicas de alimentación, sustento, habitación y estudios están mucho más que satisfechas. Es esta clase social que a menudo permite el derroche y que goza del modelo de vida que constituye el deseo de las clases inferiores. Entonces, a menudo se sustenta en fortunas familiares, no en lazos de sangre o por el derecho de haber nacido en cuna de oro, sino que por oportunidades ventajosas de crecimiento, formación y empleo que se les abren, ¿verdad? Eh, en El Salvador existe cierta movilidad social, pero no la suficiente como para permitir de que la nación deje de ser una nación en subdesarrollo y pueda progresar. El salvadoreño tiene una gran cualidad de que en todas sus clases sociales se les nota el nivel de trabajo. Pero una cosa es que usted sea buen trabajador y otra cosa es que usted sea buen negociante. Usted puede trabajar mucho pero trabajador también es el burro y le pagan con zacate. Disculpen la comparación. Entonces, eso a nosotros nos debe dar estímulos porque para poder hacer de que una sociedad tenga verdadero progreso, tiene que ir aparejado el talento que surge no solo de la habilidad de un futbolista, por ejemplo, sino también un talento para manejarse con su propio crecimiento económico. Entonces, un papel esencial es la educación en encontrar esas oportunidades ventajosas. Ustedes deben conocer personas que empezaron de cero y han logrado ascender y sin duda las tienen muy presentes. Y esas personas que lograron ese progreso social, hoy son modelos para ustedes. A lo mejor gente cercana, mira, si este no tenía, y míralo ahora, ¿verdad? Mira los ingresos, mira la casita, mira todo eso. Eh, Eso puede servir de inspiración y en el mercadeo lo que buscamos es esa aspiracionalidad para tratar con dignidad a las personas que tienen pocas oportunidades. El problema es, repito, cuando esta lucha de clases se ve reflejada en un desprecio social de parte de las clases dominantes hacia las clases menos favorecidas, donde hay consciente e inconscientemente una exclusión de los beneficios sociales donde pueden tomar en cuenta y participar y pueden ser tomados en cuenta o participar. Las clases, veamos ahora las clases sociales medias. ¿Verdad? O sea, si hacemos una pequeña conclusión, ¿verdad? La clase social alta es clase que ha partido de herencias familiares, de que tiene acceso a los medios de producción, de que pudo haber comenzado de la nada, se ordenó en su proceso financiero y tuvo éxito, ¿verdad? Y tuvo éxito. No está ajeno aquí el origen oscuro de fortunas, por supuesto, hay que incluirlo. Pero el hecho es que la clase social alta es donde está concentrado el mayor poder económico. ¿Verdad? Bien, vámonos entonces a la clase social media. Este es un conglomerado variado entre clases altas o pudientes y clases pobres o desfavorecidas que han logrado una mejor educación. Y recordemos que dentro de las clases sociales medias no hay un estrato uniforme, sino que hay unas subdivisiones en clase media alta, clase media media y clase media baja que según algunos económetras o economistas especializados en econometría, tiene que ver por pequeñas deciles o percentiles de, de ingresos. Este intento de
de clasificar es propio de los economistas, ¿verdad? Pero para los mercadólogos, esto es nada más un indicador. Para nosotros como mercadólogos no podemos fundamentar una estrategia de mercado basándonos únicamente en datos econométricos de ingresos de las clases sociales por las razones que ya les dije. La posibilidad de movilidad social que tienen las mismas personas, el esfuerzo que ponen aún dentro de sus limitaciones de clase social, ¿verdad? Y que hace que puedan progresar. O sea, la adquisición de productos y servicios también nosotros no la podemos limitar. Por ejemplo, y les pongo un ejemplo, el jabón Dove. El jabón Dove está dentro de la clasificación de productos como de los jabones de mayor ingreso. O sea que es, y si lo hiciéramos por una clasificación estrictamente econométrica, el jabón Dove solamente lo ofertaríamos para personas de alto poder adquisitivo. Y eso implicaría que solo lo vamos a vender en estos almacenes, solo lo vamos a vender en estas colonias. Esa estrategia de mercadeo puede ser errónea. Porque ¿cuánto cuesta en realidad un jabón Dove? Si mal no recuerdo, el jabón Dove anda entre el 1,25 y el 1,50 la pastilla. Bueno, y claro, comparado con un jabón de menor calidad, estos jabones o estas pastillas de jabón, que a veces son más grandes y que pueden alcanzar para la familia, andan en precios que rondan los 50, 35, 40 centavos. Pero el jabón Dove duplica o triplica este valor. Pero dígame, si acaso que una familia no puede disponer de $1 para comprarse de vez en cuando un jabón de esta naturaleza, por supuesto. Entonces, no podemos ser selectivos de esta manera en los productos. Esto responde a las necesidades específicas y explica muy bien por qué las clases sociales medias, los económetras, tratan de buscar esa clasificación intermedia y no ser tan tajante, ¿verdad? En la clase media estarían desde trabajadores de mejores ingresos, pequeños propietarios asalariados y los sectores que aspiran al ascenso hacia las clases altas y pudientes a partir del esfuerzo personal, ¿verdad? A la par que también temen una caída hacia los estratos más bajos y empobrecidos. Quizás aquí los dos elementos más importantes son las personas empleadas. Hay empleados de alto nivel, miembros de staff, que pertenecen a grandes corporaciones o multinacionales y que ganan sueldazos. Si en una familia hay una pareja que tiene estas características, ellos tendrían más temor al desempleo porque su nivel o su estilo de vida a lo mejor todavía se encuentra en un proceso de deuda. Lo que los empleados siempre deben evitar es porque tienen ingresos fijos, no variables, ni mucho menos al alza. Entonces, ellos no pueden pasarse de esos ingresos fijos y adquirir obligaciones o responsabilidades a largo plazo sabiendo que son empleados. O sea, si tienen obligaciones a largo plazo, tienen que saber hasta dónde pueden admitirlas y hasta dónde pueden adquirir esas obligaciones, por ejemplo, una casa. Sí, usted puede comprar una casa, pero si usted se compra un apartamento de super lujo en uno de esos complejos habitacionales que tienen hasta canchas de golf y usted no está ganando lo suficiente, usted puede quedar en peligro en caso de quedar desempleado, en donde su cuota para vivir y tener ese estilo de vida, la cuota que usted está pagando por esa vivienda, supera el 70-80% de su salario. ¿Verdad? Aunque le alcance para lo demás con el resto, usted sabe que se encuentra en una situación delicada. Entonces, este es el riesgo hacia abajo. En cambio, lo aspiracional hacia arriba es adquirir todo ese tipo de bienes gracias a mi talento, gracias a que voy ampliando mis niveles de ingreso, ¿verdad?
también, por lo general, se satisfacen las propias necesidades mediante la autogestión a través de fruto de iniciativas familiares comerciales que tienen un éxito, que logran encontrar un nicho de mercado y luego una formación profesional universitaria. Yo conozco el caso de comedores humildes en lugares donde yo he trabajado, pues Santana, San Miguel, San Salvador, donde he conocido personas que comenzaron con negocios pequeños alquilando comedores y que después se han transformado en un comedor mucho más amplio que producen y hacen las cosas a gran escala. Los hijos logran involucrarse al negocio familiar que comenzó como un negocio de supervivencia y finalmente logran ese ascenso social y logran depurar la forma en cómo llevar ese negocio. Ahí más o menos les doy yo el panorama y se los planteo de esa manera porque no nos podemos quedar únicamente con el concepto econometra, ¿verdad? Ahí están las razones. Y vámonos a las clases sociales bajas o la clase social popular. A mí no me gusta llamarle baja porque eso ya forma parte de la misma lucha de clases que es promovida desde los sectores del poder. Las clases sociales bajas son aquellas que requieren de la protección del sistema y de las demás clases sociales para satisfacer sus propias necesidades. Existen clases bajas y por debajo de ellas clases pobres o improductivas. Hay una nueva propuesta de llamarlas empobrecidas. Sí, es empobrecida cuando hay un sistema injusto. Es decir, esta persona pudo haber tenido mejores oportunidades si hubiera habido un sistema más justo, un sistema de ascenso social. Pero cuando se debe a causas propias, por ejemplo, vicios, por ejemplo, malas inversiones, pésima forma educativa, una familia disfuncional, sí podríamos decir que esas actitudes es la que ha empobrecido a la clase social popular. Veamos, dice, existen clases bajas y por debajo de ellas clases pobres o improductivas. O sea que existe una pobreza extrema también. También existen esas estratificaciones. Las primeras, o sea, las clases bajas, ocupan el peldaño más bajo de la pirámide social. Suelen ser masivas y sus aspiraciones cuesta mucho más esfuerzo que el resto de clases, ya que deben velar primero por la satisfacción de necesidades básicas que de otro modo no estarían cubiertas, limitantes educativas que hacen que si buscan empleo, ese empleo pues tenga a veces solamente el pago mínimo de salario, a veces ni el pago mínimo o el pago ocasional. Las clases improductivas son aquellas que no cuentan ni siquiera con la protección de la sociedad y no forman parte del aparato productivo de ella, sino que dependen de una limosna, dependen de una ayuda solidaria. Y esta supervivencia de ellos está amenazado constantemente y no tiene cubierta su necesidad satisfecha. Personas que tienen algún nivel también orgánico de imposibilidad de trabajo, retardo mental, enfermedades crónicas, ausencia de familiares, en fin, casos graves, ¿verdad? Que aquí yo no tengo que explicar mucho porque en nuestra sociedad esto es pan de todos los días. Aquí tenemos, por ejemplo, el estudio que Marx hace. Cuando estudiamos las clases sociales, por favor, y cuando estudiemos toda la historia de las doctrinas económicas, ustedes tienen que volverse objetivos, no ideologizados. Yo sé que nuestra sociedad ha sido tremendamente polarizada. Tenemos que reconocer que Marx postula una doctrina filosófica y social basada en el siglo XIX. Aquí dice siglo XX, pero en realidad fue en el siglo XIX, ¿verdad? Donde todavía los sistemas eran mucho más injustos en la sociedad industrializada ya de principios del siglo XIX y mediados del siglo XIX, que más o menos la época de Marx.
Los trabajadores eran sobreexplotados, trabajaban hasta 16, 18 horas. No, los trabajadores ni sus familias podían tener derecho a disfrutar de la presencia del padre o de la madre, exclusión hacia las mujeres, exclusión hacia los niños que se les obligaba a trabajar desde pequeñitos, exclusión de los niños del sistema educativo. Entonces, esa era la visión. Pero muchas de las cosas que postula Marx plantea la lucha de clases en términos de que el sistema mismo impide de que las clases de abajo puedan tener una línea de superación. Esto es cuando se estudia de manera objetiva, invita a la búsqueda de caminos de ascenso social y que si hay clases que tienen excedente en dinero, aporten para la educación de las clases que no pueden hacerlo, ¿verdad? Recordemos que Marx plantea la alta burguesía y el proletariado. Él ponía en una sola clasificación a los dueños de medios de producción que sobreviven de la explotación del trabajo. Marx daba una tremenda importancia al trabajo, es decir, a la transformación física de la materia prima, y no es una doctrina ideologizada. O sea, cuando estudiamos esto, por favor, estudiémoslo dentro del contexto crítico, no ideológico. Hay gente que solo le mencionan la palabra marxista y ¡ah! Pegan gritos y no. O sea, uno debe tener esa posibilidad, así como puede estudiar uno a Adam Smith, a David Ricardo, a los gestores del capitalismo moderno, encontrar dónde está lo positivo de esa teoría y dónde está lo positivo del aporte de Marx, ¿verdad? El proletariado serían los trabajadores que no tienen otra cosa que ofrecer, no tienen medios de producción, no tienen herencia, no tienen capital de trabajo, pero son explotados por los burgueses porque dentro de en esa época, la sobreexplotación, esa era la creencia que las clases sociales altas tenían, una especie de cuasi esclavitud, ¿verdad? Luego, Max Weber, también importante sociólogo alemán, permite complejizar los postulados de Marx para entender la realidad social más compleja de Occidente a partir de la aparición de las clases medias y de la burocracia. Weber propone discernir entre clases sociales, grupos de estatus y partidos políticos, que serían los estratos en que se organiza económica y socialmente y políticamente la sociedad. O sea, la clasificación de Weber es pues aún un poco más compleja, es lógico, un poco más cercano a nosotros. A cada estrato pertenecería una forma de vida y un modo de consumo. Esto es importante. Y es importante para el marketing porque el marketing éticamente manejado debe estimular el ascenso social, debe estimular todas aquellas cosas que incrementen el poder adquisitivo de las clases menos favorecidas, para que cambien su estilo de vida, para que progresen y para que tengan acceso a una mejor vida, una vida digna, pues. Así aparecería conceptualmente la clase media, según Weber, como un perpetuo tránsito entre la clase alta y la clase baja, cuyo rol sería el de mediador de las tensiones entre el proletariado y la burguesía. Recuerden que estas teorías hay que verlas objetivamente, no hay que verlas bajo ojos ideológicos. Si la vemos bajo ojos ideológicos, nos llenamos de indignación y la indignación lleva a acciones violentas. Ya El Salvador pasó una guerra civil. Ya nosotros a nuestra edad vivimos 10 años en guerra civil. Vemos las terribles problemas que eso. Y El Salvador vivió desde su independencia, por lo menos ahí por ahí se habla de 1980, gobiernos militares, gobiernos caudillistas, gobiernos oligárquicos que en elecciones amañadas. Entonces se incubó dentro de la sociedad salvadoreña no solo la lucha de clases provocada por las mismas clases dominantes,
sino el odio de clases. Y el odio de clases promovido por los sectores dominantes. Si vos de maceta no pasás, ¿verdad? Vos sos obrero, no tenés derecho a disfrutar la riqueza que yo tengo y esperar, como hizo el neoliberalismo en los años 90, esperar el rebalse de la riqueza que jamás ocurre. Lo que hacen es agrandar ese gran guacal de riqueza en la que cae, ¿verdad? Entonces, está demostrado, por lo menos en los últimos 50 años, las condiciones injustas de la sociedad y la sociedad tiene que crear una especie como de pacto social para evitar de que esto vuelva a repetirse. Pueden repetir las guerras, las inestabilidades, porque eso ni siquiera le conviene a los sectores dominantes. Weber ayuda a entender las clases sociales de la siguiente manera: clases propietarias, capacidad de proveerse de bienes, ¿verdad? Y decidir su destino personal, cosa que las clases menos favorecidas no lo tienen. Las clases lucrativas definidas con base en el valor de los bienes que producen o que adquieren en el mercado. Las clases sociales que reúnen las características anteriores pero pensadas en base a su recurrencia en el tiempo, y las clases sociales en la sociología actual. Como ven, son clasificaciones que van transformando de la observación social. No podemos quedarnos solamente con la idea de Marx de 1833, pero tampoco lo podemos desechar. Tenemos que tener una mirada abierta para el mejoramiento social y la evolución de los sistemas económicos. Esta movilidad de clase social, cuando a mí se me cuestiona y me dicen, por ejemplo, pero mira, el marketing es fruto de los países capitalistas, no, hombre. Vean a China. ¿Quién es China ahorita? Es un gobierno, es un sistema basado en un partido comunista. Es por hoy la economía más evolucionada, más desarrollada del mundo. Superó a los Estados Unidos. ¿Y por qué creen que Estados Unidos está instigando esta guerra? Porque ha sido desplazado hegemónicamente. También las clases sociales existen en la hegemonía política. La movilidad de clases es un fenómeno observado también dentro de la sociedad, ¿verdad? Dice Uriarte, las posibles oportunidades de mejoría para ascender al menos a la clase media y de esta última, a la clase alta, ahí donde se ve, pero también podrá bajar a la media y rara vez a la baja, dice. Se estudia la movilidad social, se buscan estadísticas, se buscan datos. A veces acciones económicas quiebran empresas. Miren Estados Unidos en el 2008, el escándalo terrible de Madoff que roba 70.000 millones de dólares. ¿Cuántas empresas no se acabó? La clase social se considera un continuum, es decir, una gama de posiciones sociales donde puede ubicarse cada miembro, que está dividido en un pequeño número de clases sociales o estratos específicos y que se utiliza para asignar a los individuos a una categoría de clase social. La división de los miembros de una sociedad genera jerarquías incluso dentro de las mismas clases, pero las jerarquías también vienen determinadas por el trabajo. Hay investigadores que con frecuencia miden la clase social en términos de estatus, es decir, definen cada clase social según el nivel de adquisición de bienes que tienen. El estatus, le podemos decir, ingresos, tiene casa propia. Digamos, puede haber alguien de clase media que tiene unos ingresos estables, ya tiene casa que la adquirió porque ahorró, tiene a lo mejor ahorros, un negocio propio, ¿verdad? Entonces eso genera un nivel de estratificación que puede ser comparable a otras muchas. Esa es una estratificación social que para los mercadólogos nos vale más. Esos son esos factores específicos de estatus que nos ayudan a ubicar las estrategias más adecuadas para nuestras marcas o productos.
Medir la clase social también es importante para evitar la incertidumbre en cuanto a dimensiones fundamentales de esas y no cometer decisiones. Por ejemplo, yo puedo pensar hacer un negocio donde voy a estar cobrando un determinado. Supongo que voy a hacer un restaurante, entonces voy a estar cobrando un determinado monto de plato, pero no estoy considerando que el lugar donde yo pienso poner no tiene ese nivel adquisitivo y que las personas que pueden tener ese nivel adquisitivo les da miedo llegar a donde yo estoy, ¿verdad? Por eso es importante la medición de la clase social. Hay enfoques sistemáticos para la determinación social que corresponden a las siguientes categorías generales: medidas subjetivas y medidas objetivas de la clase social. ¿Cuáles son las medidas subjetivas? Es importante porque la autopercepción de clase hace también de que yo actúe de determinada forma. No es lo mismo decir yo me autopercibo como un hombre poderoso y que lo diga Donald Trump, por ejemplo, a que lo diga la familia Rothschild o la familia Rockefeller. ¿Cuál es el nivel de poder comparado en términos cuantitativos, de poder político, económico y social? Nada que ver, ¿verdad? El mismo Donald Trump podría estar ahí. Incluso el mismo Donald Trump no se le acerca a Bill Gates en cuanto a determinación financiera. Hay muchos enfoques subjetivos. Sin embargo, usted oye hablar a un político de estos y habla con una gran seguridad como si fuera el dueño del mundo, ¿va? Entonces, este enfoque subjetivo de la determinación de clase hace que los individuos estimen cuál es su propia posición dentro de las clases sociales. ¿Cuáles de las cuatro categorías siguientes, por ejemplo, esto en las preguntas, en las encuestas, describen mejor su clase social? Clase baja, clase media alta. Y eso depende de la imagen que de sí mismos tengan las personas. No es una medida del todo objetiva, sino que es una medida de la autopercepción. Por eso se llama medida subjetiva y es muy importante conocerla porque medimos la autopercepción y sabemos qué tipos de estrategias psicológicas podríamos hacer para ayudarle a estas personas a que tengan un mejor progreso. Y las medidas objetivas, pues ya son, por ejemplo, índices de una sola variable o de variables compuestas, ¿verdad? Son las variables demográficas, socioeconómicas, a veces muy sociológicas o si no muy económicas. Ocupación, monto de ingresos, nivel de estudios. Estas medidas objetivas al ocuparlas de una variable o de variable compuesta o multivariable, nos ayudan a determinar estrategias en términos cuantitativos, mientras que en términos cualitativos a nosotros nos ayuda más un análisis como el que hemos estado haciendo de las mediciones subjetivas. Por ejemplo, los índices de las características de estatus, según el Index of Status Characteristics de Warner, mide condiciones socioeconómicas, ocupación, fuente de ingresos, tipo de vivienda y zona de residencia. Y las calificaciones de estatus socioeconómico de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, que por cierto, este es otro rollo, y también del IRS, o sea, los que cobran impuestos combinan, por ejemplo, variables como ocupación, ingreso familiar y logros académicos. El IRS clasifica por razas, raza negra, por ejemplo, y tienen unas categorías donde habla eh, eh, Spanish o dicen Hispanics. Y olvidan, por ejemplo, que la gran mayoría de la población hispana son mexicanos, ¿verdad? Y que hay que distinguirlos de los porcentajes de población centroamericanos o latinoamericanos o ecuatorianos. Entonces, hay una tendencia simplificadora que no es gratuita tampoco, tiene una finalidad. ¿Qué determinantes de las clases sociales hay? Bueno, la ocupación,
a una ocupación más compleja, de más prestigio, abogados, em, mercadólogos exitosos como ustedes, que sin duda llegarán a ser, eh, intelectuales, financistas, y que conste que puede llegar a ser una persona millonaria sin tener ni un título universitario. Es el caso de Bill Gates o el caso de Steve Jobs. No se graduaron de sus universidades y miren va, lo que hicieron, va, Apple, Microsoft. Entonces, la ocupación es influyente. Pues, entonces, si a mí me preguntaran, yo dijera, la capacidad de generar riqueza de cada individuo para sí mismo, para su entorno familiar, yo poniéndome un poco sociólogo. De ahí la educación. La educación sí es muy importante, pero no es determinante para el progreso económico. La educación es importantísima porque eleva el nivel de empleabilidad y eleva el nivel de expertise. O sea, si yo soy un buen abogado, si soy un buen médico, voy a tener oportunidades no solo de empleo, sino de autoempleo. Los ingresos, esto es una medida como mucho más democrática, curiosamente, fíjense. O sea, ¿por qué? La capacidad que usted tiene de generar ingresos. Esto incluso lo dice Robert Kiyosaki en sus libros. El ingreso individual o familiar es una variable socioeconómica que es determinante para el progreso social. No es lo mismo una familia de 5 personas o de 10 hijos en los que trabajan 5 de ellos, que se genera un sistema económico dentro de la familia de aporte y de ayuda y que hace que toda esa familia progrese y va creciendo, montan un negocio familiar, todos se involucran, se vuelven agentes económicos y pueden llegar a obtener muchos ingresos sin que necesariamente sus padres originarios hayan tenido una educación grande, sino que es una organización económica que se centra en los ingresos, ¿verdad? Eh, eh, es conocido el caso de algunas familias que comenzaron teniendo puestos en el mercado. Ustedes saben que en el mercado se vende mucho y se vende en efectivo. Cuando una persona inicia uno de estos negocios y empieza a mayorizar sus procesos, así como sus ganancias, empieza a hacer subdivisiones de trabajo y lo genera, no paga tal o cual cosa, logra tener unos ingresos superiores con costos mínimos, lo cual hace que le dé calidad de vida a sus hijos que ayudaron ahí en el mercado y hoy ya son profesionales. Entonces, con el conocimiento profesional y si ellos lo contribuyen a la generación de negocio, generan capital. Ya no solamente es aquel negocio de subsistencia, ya el alumno hijo universitario ayuda a profesionalizar el negocio, ¿verdad? Bien, y les hablaba de riqueza. ¿Cuál es la diferencia entre riqueza e ingreso? Eh, y nos vamos a alejar por un momentito de los conceptos espirituales. Hay quien dice, no, hombre, si riqueza es cosas etéreas, ¿va? Por ejemplo, yo tengo riqueza porque tengo a mis hijos, porque tengo amor, ok, ok, maravilloso, eso es fundamental, es uno de los motores fundamentales del ser humano. Pero ahorita tenemos que darle el enfoque económico y mercadológico. La riqueza, más que el ingreso, es el principal impulsor de la actividad financiera. O sea, no solamente usted tiene que estar en función de ganar pisto, sino que lograr que ese dinero sea capaz de multiplicarse. Le podríamos llamar riqueza a los ahorros. Si usted trabaja, pero se gasta todo lo que trabaja, usted no produce riqueza, usted produce ingresos, pero esos ingresos no tienen excedente y por lo tanto usted no lo puede reinvertir en terminar de pagar la casa. Y hay mucha gente que se queda en la casa. Ya tengo casa, ya estuvo. Se olvidan de la capacidad de producir y de autoproducir que tiene el dinero. Robert Kiyosaki recomienda en su libro El cuadrante del flujo del dinero
que el objetivo de los inversionistas y de los empresarios no debería ser trabajar por dinero, sino que hacer que el dinero trabaje para uno. Ahí está la diferencia, ¿verdad? No, si usted trabaja por dinero va a recibir efectivo, pero si usted hace que el dinero le produzca, se lo convierte en capital de trabajo, lo convierte en máquina, lo convierte en empleos, lo convierte en coordinación de trabajo, entonces usted está produciendo riqueza, porque usted empezó con un negocio pequeño que después lo legaliza y esto les pasa a muchos vendedores ambulantes que llegan a tener un alto crecimiento económico, tienen ingresos arriba de los $5,000, pero no quieren legalizarse. Entonces, si no están legalizados, no van a pasar de ahí. Ahí tienen un límite porque el sistema hace que las personas que se legalicen tengan acceso a mayores oportunidades de ingreso. Riqueza y dinero no son lo mismo. La riqueza tiene que ver con la creación de recursos y el dinero con simplemente el consumo. Usted no puede estar limitado a trabajar por el dinero para consumir, sino hacer que ese dinero trabaje para usted. Eh, para lograr riqueza se necesita interconectar y construir alianzas personales. Yo conozco bueno, mi mecánico de confianza de años tienen unas interconexiones personales y alianzas con otros lugares de trabajo donde le pueden sacar trabajo y él solo gana comisión, pero el servicio que le da al cliente hace que él siempre tenga más clientes. Entonces le está generando riqueza porque le genera empleos a otros. También es necesario, dice Schiffman y Cano, formas de minimizar los impuestos, ya que esto reduce la capacidad de crear riqueza. Por supuesto que esto siempre es polémico. Una cosa que sí es clara, que las personas que tienen ingresos por sobre encima de su capacidad y su estilo de vida y que jamás en su vida van a poderlo gastar todos, esas personas sí deberían tributar más, porque si estas personas tributan más se puede reinvertir ese dinero. O como hizo Bill Gates y su ex esposa, hacer una fundación que ayude a superar el tema de la pobreza. Aquí estoy hablando libre de cualquier teoría de conspiración reciente, ¿verdad? Porque se ha mencionado a Bill Gates en teorías de conspiración. Pero a lo que yo me refiero, que el simple acto de una persona que tiene una sobredimensión de sus ingresos ocupe parte y buena parte, una parte significativa de los ingresos, a ayudar a mejorar el sistema económico, eso es lo que le garantiza la supervivencia no solo a sus generaciones, sino que a la sociedad misma. Bien, la familia y su posición como clase social. Es muy importante entender que el núcleo familiar, por el vínculo de amor, es el vínculo más fuerte que existe en este mundo. Usted rompa la familia y rompe a una sociedad. Ataque a la familia, ataque su estructura base y va a romper incluso un sistema económico. Aplicándola al mercadeo, siempre las familias entran dentro de la clasificación de los componentes sociales que ya hemos estudiado. En el marketing, esas diferencias necesitan considerarse porque cada diferencia puede ser un insumo para la diferenciación. Los indicadores de clases sociales son el prestigio, que se refiere al valor social que tiene una población o una profesión o una ocupación. La renta, que se refiere a los ingresos por el salario más de los que se derivan de las inversiones. Y el patrimonio, que hace referencia a los bienes muebles e inmuebles. Entonces, todo esto tiene valor y ustedes lo saben como mercadólogos. En el mercadeo, generalmente está en la clase alta, la media media, la baja, pero yo lo veo con sentido crítico. Esto limita muchas veces las estrategias de mercadeo. Vuelvo a insistir aquí, las medidas econométricas ayudan a tener un punto de partida, pero lo otro es la observación.
Si usted es un mercadólogo observador, va a generar estrategias adecuadas. Usted va a preferir los consumidores con amplios recursos económicos y a los cuales se sienten más atraídos por el estilo de vida que por la felicidad, más que por la cantidad de ingresos. Desde el mercadeo lo debemos aprender a ver así. No por cuánto pisto cuentan, no por cuántas casas tienen, sino por la posibilidad de libertad financiera que tienen. Y el marketing para los estratos sociales tiene que estar presente y ha estado presente en toda la vida de la raza humana. Hemos hablado un poco más de las castas, por ejemplo, en, en los países. Saber ubicarnos internacionalmente en qué país estamos y cómo está esa diferenciación de clases. Eso es lo que lo quiere decir esta diapositiva. Nosotros tenemos que tener los ojos agudos. Naturalmente, el buen mercadólogo jamás va a ser un mercadólogo discriminador, ni mucho menos racista, ni mucho menos economicista. Debe tener una ética de progreso para los mercados hacia los cuales se dirige. Aquí entramos a otro concepto que se llama el marketing social. Y con esto pues ya voy terminando la exposición. El social marketing busca superar las condiciones sociales. Hay una diferencia entre dar un paliativo para superar un problema social y otra tratar de superar el problema. Hay algunos videos en la web donde ustedes pueden observar cómo hay organizaciones millonarias en Estados Unidos que incluyen latinos millonarios que regresan a sus países de origen, eligen personas que no crean que es del todo al azar, que están en pobreza extrema, pero que son productivos, que tienen esa mentalidad, pero que tienen esa limitación de vivienda. De pronto vienen, les regalan una vivienda, pero les regalan un medio de vida. Yo vi un video donde una señora que vendía chicles, vendía cosas y todo. Eso lo estudiaron los economistas de esta organización y se le acercaron con amistad y todo. Y después de todo el tema así como muy, muy concientizador y dramático, le regalaron la casa, pero le regalaron una tienda. Le dijeron que ella no perdiera ese sentido de valerse por sí misma. La señora estaba deshecha en llanto y uno de espectador termina deshecho en llanto. Pero miren qué interesante. Se le regala a la persona, se le enseña a pecar, pero no es que se le regale la vivienda. Tiene derecho a tener vivienda porque en cierta manera la sociedad ha producido suficiente riqueza que los otros no van a poder gastar y que esta señora se mantiene siempre como un agente productivo. ¿Dónde no es productivo esto del marketing social? Cuando se ve como caridad exclusivamente limosnera. En cambio, si se ve como una caridad compasiva, es decir, como una caridad en la que se reconoce al ser humano con una capacidad de superación, entonces se le saca de esos entornos, se le da el machete de trabajo. Pues una persona, usted le regala una casa, a lo mejor la vende y continúa en los vicios. No, pues usted le da a la persona la casa y le da el machete para que siga trabajando. A lo mejor eso puede hacer cambio. La mezcla de marketing social es el producto social, es el elemento más importante del producto social. Para Philip Kotler y Gerard Salman, cuando desarrollaron por primera vez este concepto, el diseño del producto social se realiza en función del destinatario tras la investigación y el análisis. He aquí la clave donde se apoyan los distintos componentes del conjunto de actividades que incluye el marketing. Esto trae como resultado que ante todo se detecten las necesidades de los destinatarios para poderlas satisfacer, comprender cuál es el problema y ayudar a resolver para que no regrese o no se extinga esa ayuda emergente, sino que se multiplique.
En el marketing social intervienen diferentes eslabones como la función de la empresa, lo que busca el consumidor. Buscamos que nuestros consumidores progresen en el marketing de servicios. Eh, Buscamos también crear un producto social que cubra una necesidad que no esté satisfecha o diseñar un producto que mejore lo que ya está en el mercado. Se dan muchos ejemplos de marketing social, por ejemplo, ONGs que ayudan a crear pequeños clústeres, eh, por ejemplo, un clúster productivo. Imagínense ustedes, crear un pequeño mercadito donde haya gente que ofrezca comida, gente que ofrezca ropa, gente que ofrezca servicios como peluquería y salas de belleza, y que este pequeño clustercito de trabajo funcione como una especie de aporte cooperativo donde las personas se colaboran en una región turística determinada. Se crean productos específicos y consideraciones para el marketing social, donde se permite que este pequeño clúster que estaba en un principio formado por 10, 15 personas vaya creciendo y de acuerdo a una estructuración, a una visión de marketing, se amplíe en función del turismo, en función de la productividad social y en la generación ya no solamente de un único ingreso que sería el turismo, sino también en servicios adicionales que contribuyen a prestar el servicio del turismo. Bien, estimados, lo demás, las dos diapositivas que nos quedan, habla de la sociología del marketing. Son un poco más teóricas, ¿verdad? Son como la ciencia que ayuda a entender la sociedad en donde se quiere la prosperidad. Creo que hemos tratado estos temas. Les dejo estas dos diapositivas para que las lean, ¿verdad? Para que tengamos una visión de cómo se puede convertir, por ejemplo, un negocio de basura en un negocio de reciclaje y de apoyo, ¿verdad? Donde se pueden lograr diferentes cosas, ¿verdad? Ahí ustedes ven eso y lo ven bonito, pero en realidad es una bolsa de basura, ¿verdad? Ok. Bien, mis estimados, les agradezco su atención a esta videoclase previamente grabada del día domingo 20 de marzo. Espero que les haya sido útil. Bendiciones a todos y nos veremos como siempre el próximo viernes. Ahorita no tengo a la mano aquí el calendario. Vamos a verlo. Sería el próximo viernes 25, ¿verdad? Hoy es domingo 20, día viernes sería viernes 25. Bendiciones a todos, un abrazo, cualquier duda pues se ponen en contacto conmigo. Hasta entonces.